Muy buenas tardes, Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos en esta preciosa tarde, maravilloso el Señor. Dios siga bendiciendo a esta bella población del Amparo, del país de Venezuela, y a todos los amigos en diferentes partes del mundo en esta hora. Bendito sea Dios. Como siempre, vive el Señor para siempre. Tengo en mis manos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, las que nos revela el plan de vida para cada persona en este mundo. Maravilloso el Señor. Y en esta hora tengo aquí la Biblia, el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 12, gloria al Señor, del libro de los Apóstoles. Maravilloso el Señor, Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 12, en el versículo 6, dice la palabra de nuestro Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Herodes le iba a sacar, en gloria al Señor, aquella misma hora estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Maravilloso el Señor. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Maravilloso el Señor, nuestro Dios y Padre Santo. Tú eres maravilloso, Señor amado. Gracias por su presencia, por su poder, por su gloria. Dios mío, Señor amado, en este momento, Señor, abra la mente, Dios mío, de miles, de millones de personas en el mundo, Señor amado. Que tu presencia, tu palabra, Dios mío, sea cabalgue sobre las alas del viento, Padre amado. Dios siga bendiciendo cada vida, Señor, que sea bendecida y prosperada en este momento, Señor, por esta palabra maravillosa. Dios mío, Señor amado, en estas horas, Dios mío, Señor de gloria, Padre, te pido que tomes el control, el dominio, Señor, sobre cada vida en cada momento, Señor Dios del cielo, que se va a estar hablando en este momento, Padre de la gloria, bendito sea Dios. Como dice la lectura, gloria al Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, dice: Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, mientras él estaba durmiendo allí, en esta preciosa tarde, maravilloso Señor Jesucristo, gloria a Dios. El tema en esta noche: luz resplandeció. Maravilloso Señor. Vamos a hablar de este tema: luz que resplandeció en medio de las tinieblas. Gloria al Señor. Y vemos la luz. Vemos allí en este versículo, el versículo 7, luz que resplandeció. Maravilloso Señor. En medio de la oscuridad o en medio de las tinieblas. Vemos allí, si miramos, maravilloso el Dios de la gloria, en el versículo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles. Vemos allí, gloria al Señor, que aquel día el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Y en esa ocasión tomó a Jacobo, y dice la Biblia que matándolo, y eso le agradó a los discípulos, eso le agradó a los judíos. Maravilloso el Señor. Eso se sintieron ellos al ver que este hombre, gloria al Señor, cuando hizo esto, eso le pareció muy bien a aquella gente, gloria a Dios. Pero la iglesia de Jesucristo hacía oraciones allí por él. Es muy importante esa parte, que cuando se le clama a Dios, cuando se tiene en cuenta que hay un Dios maravilloso, nosotros llevamos nuestras quejas, nuestras preocupaciones, a veces, el Señor, a las manos del Señor. Y cuando hablamos de la luz, cuando el tema es luz, gloria al Señor, que resplandece en medio de las tinieblas, vemos allí para los hebreos, la luz es resplandor de la presencia de Dios. Lo indica también el libro de Éxodo 24:10, Salmo 27:1 y muchos otros libros. Vive el Señor para siempre. Habla de una actividad creadora. Génesis 1:3-5 es energía divina que existe para el bien del hombre. Eso es lo que quiere decir la palabra luz. Vemos luz
La luz es muy importante, necesaria, eficiente, gloria al Señor, para nuestras vidas. Cuando hablamos de luz, es necesaria. El Señor, por ejemplo, la luz eléctrica, la luz solar. Así que la luz es muy importante, muy necesaria para la vida del ser humano en esta tierra, maravilloso Señor. De hecho, las plantas, el globo terráqueo necesita de la luz, ese calor que produce aquella luz, maravilloso Señor. Y la luz en medio de las tinieblas, también el otro factor es tiniebla. Lo que vemos en Génesis, lo primero que vemos allí de la creación fue la luz. Sea la luz, y la luz fue. Maravilloso el Señor. Así que, gloria a Dios, la luz es muy importante para cada persona. Por ejemplo, se usan lámparas, se usan velas para tener allí, se usan linterna para alumbrar, porque eso allí transmite, se usan faros, farolas para alumbrar. A veces, por ejemplo, los barcos en alta mar se guían por un faro. Vive el Señor para siempre, es una señal que señala allí aquellos barcos, gloria al Señor, y van en la dirección contraria o la dirección correcta. Entonces la luz es señal, la luz es símbolo de señal, la luz es símbolo de vida. Maravilloso el Señor, porque cuando una mujer da luz, vive el Señor, esa es la palabra que allí se encuentra, dio a luz, o un niño o una niña, y lo que nace allí es un bebé, una bebé, o sea, la luz es relacionada con la vida y las tinieblas es relacionada con la muerte o el mal, vive el Señor. Entonces, el pueblo judío, para los hebreos, la luz, gloria al Señor, es el resplandor de la presencia de Dios. O sea, resplandor, iluminación. Y allí en la cárcel, donde vemos allí por la Biblia que el apóstol Pedro fue encarcelado, maravilloso el Señor, a manos de Herodes, que había esa persecución de la iglesia, situaciones fuertes que siempre han habido, fuertes problemas, situaciones del enemigo, el ataque de las tinieblas. Cuando vemos que las tinieblas se han ido apoderando del mundo, de los seres humanos, cuando hablo de tinieblas no hablo de la luz de la noche, no hablo de las tinieblas de la noche, gloria al Señor, estoy hablando de la oscuridad, del pecado, de la maldad de los seres humanos, vive el Señor. Es una situación que se presenta, gloria al Señor, a diario, y la iglesia de Cristo en este tiempo ha sido, gloria al Señor, como en todos los tiempos, ha sido perseguida por el enemigo, o sea, por el mal, las tinieblas. Y en esta ocasión, gloria a Dios, Herodes iba a sacar allí, en aquella misma hora, en aquella misma noche, estaba Pedro allí durmiendo, entre dos soldados, o sea, tenía una custodia, este hombre de Dios, una custodia de 16 hombres que lo estaban custodiando, o sea, era para esa gente una amenaza, un peligro. El apóstol Pedro estaba allí tranquilo, él estaba allí durmiendo en ese momento, pero la iglesia del Señor hacía oración por él, gloria a Dios. En el momento porque cuando hay momentos como los que están viviendo, la única arma poderosa que no tiene frontera y que no conoce derrota es la oración. Para que haya una manifestación de la gloria del Señor se necesita mucha oración. Y vemos allí que siempre el enemigo, gloria a Dios, el enemigo de la obra, el enemigo de la iglesia de Jesucristo, siempre ha tentado, siempre ha tratado de destruir. Lo hizo en el pasado con la persecución del pueblo de Dios en el tiempo de los apóstoles, como fueron destruidos, fueron allí masacrados. Gloria al Señor, si no mira la historia, cómo murió Esteban, cómo murió allí, vive el Señor para siempre, Juan el Bautista, cómo murió este hombre llamado Marco y Mateo y todos aquellos discípulos del Señor, cómo murieron cada uno de ellos, y cada uno de ellos fue allí martirizado, excepto el apóstol Juan, que murió
en la isla de Pasmos, el que escribió Apocalipsis, gloria al Señor, pero el resto hubo situaciones fuertes en la vida de ellos, gloria al Señor. Entonces, porque siempre ha habido, el enemigo siempre ha tratado de cómo silenciar al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, porque el enemigo lo que le teme es a un pueblo bien dispuesto, un pueblo decidido a servir a Dios, a seguir buscando su presencia. Pueblo que ama a Dios, está buscando a Dios y la manera de agradar a Dios en todos los ámbitos, en todos los lugares. Vive el Señor para siempre. Hay muchos lugares donde las tinieblas han hecho daño, han golpeado el cristianismo. Gloria al Señor, lo han ido tratando de silenciar, donde han enterrado a pastores vivos, donde han hecho daño a muchos hombres de Dios, le han quemado iglesia. ¿Por qué? La razón es por cuál, porque se le sirve a Dios y porque la gente que ama a Dios tiene un enemigo que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero Dios, hermano y amigo, Dios tiene respuesta, Dios tiene solución. Y aquí en el versículo 7 vemos que un ángel del Señor, hay que hacer la diferencia, hay ángel de Dios, hay ángeles enviados por el Señor. Los ángeles son servidores de los seres humanos enviados por Dios, y están los ángeles caídos, los ángeles de las tinieblas, los ángeles del mal, los ángeles del diablo, que se nos reprenda, que son los que hacen daño a muchas vidas en esta tierra. Y en esta oportunidad, el Señor, es aquí que se le presentó un ángel del Señor. Dice, y una luz resplandeció en la cárcel. Ahí en esa cárcel fue tomada por la luz divina, el resplandor maravilloso del Señor. Ese resplandor tomó allí esa cárcel donde estaba el apóstol Pedro. Pedro estaba allí confiado. El Señor mismo le dijo a Pedro que él no iba a morir joven. Leí una palabra en el libro de Juan, aparece allí lo que el mismo Jesús le dijo a Pedro, que iba a morir viejo. Dice que cuando ya fuera viejo, el Señor, porque cuando era joven, iba por donde quería y hacía lo que allí maravilloso el Señor, todo aquello, pero ya cuando fuera viejo, te ciñerá otro, te cargará otro, irás por donde no quieras, gloria al Señor. Y también la muerte, que no vería esa muerte, el Señor hasta ese momento, y él sabía que él confiaba en esa palabra. O sea que usted, hermano, usted confía en esa palabra. Usted no va a morir cuando el diablo quiera. Usted muere el día que Dios quiera. De resto, ningún diablo, ningún demonio va a tocar su vida, porque usted está protegido por el Señor Jesucristo. Así que ningún demonio, ninguna enfermedad, ya lo que va a pasar ya está escrito. Dios tiene todo en el libro. Hay un día de nacimiento y un día cuando también la persona, y de la enfermedad y del momento que va a morir, y el día y la hora. Eso lo sabe Dios. Por esto, ninguna enfermedad, nada te va a tocar. Maravilloso el Señor. El apóstol Pedro estaba confiado en esa promesa. Vive el Señor para siempre. Eso está en el libro del Señor para siempre, del Evangelio según San Juan. Maravilloso Dios. Y ahí ese hombre no desconfiaba, ese hombre confiaba. Confiaba plenamente el que te dijo eso, y el que te dice a ti también, y el que te está hablando a ti, hermano, o usted, hermano pastor, hermano evangelista, iglesia de Cristo. Ese mismo es el Señor, el que le dio esa ordenanza al apóstol Pedro. Dice, por ejemplo, dice la Biblia aquí, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Escribió estas cosas, sabemos que su testimonio es verdadero. Dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si escribieran una por una, pienso que no aún no caberían en el mundo. El Señor, los libros que en ellos ha escrito. Gloria a Dios para siempre. Pero ahí vemos, dice, dicho esto, se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino sí quiere que él quede hasta que yo venga. Gloria al Señor, gloria al Señor para siempre, que a ti. Y ese discípulo está hablando del apóstol Pedro. Y ahí podemos ver que el apóstol Pedro estaba confiado allí en esa palabra. Confiaba como usted debe confiar en lo que Dios a usted le ha dicho. Usted, hermano, Dios le ha dado una palabra, una promesa. Confíe en esa promesa, confíe en esa palabra. Ciérrese a esa palabra y aférrese a esa palabra.
a esta palabra, que Dios es real. El que le dijo a usted es verdadero, no miente, maravilloso Señor. Tiene el poder, el control, el dominio sobre la tiniebla, sobre el mal, sobre la oscuridad. Aunque esté pasando lo que esté pasando allí, gloria al Señor, pero Dios tiene el dominio sobre todos los problemas de esta tierra. Gloria al Señor. Y por eso es que ese ángel allí, gloria al Señor, se le manifestó. Allí se manifestó ese ángel enviado por el Señor a rescatar a un hombre que estaba preso. Un hombre que estaba allí amarrado, que estaba allí con sus pies allí aprisionado. Estaban estos hombres custodiándolo. Tenía la primera reja, la segunda. Estaba preso en la cárcel de más adentro. No había entrada. Nadie no recibía visita. Porque eso es lo que el diablo quiere. Colocar la iglesia detrás allí de rejas y encerrando. Y allí, gloria al Señor, cautivando, buscando la manera de cortar todo crecimiento. El diablo no le conviene que la iglesia crezca, que la iglesia se desarrolle, que la iglesia avance, que la iglesia surja. Y él busca la manera, cuando hay un hombre como estos discípulos, como Pedro, cuando hay una persona que Dios ha levantado, él busca la manera, o un ministerio, o una congregación, él busca la forma de destruirla, de atarla, imposibilitarla, quitarle el crecimiento de alguna manera. En el caso, allí encerró a Pedro y allí mató a estos hombres. Eso sembrando terror. Y a los judíos les agradó y él iba arremetiendo. El Señor iba arremetiendo. Y las tinieblas iban avanzando allí. Iban avanzando. Iban allí dañando. Pero gloria a Dios, porque siempre la iglesia del Señor, siempre Dios tiene ángeles, tiene reservas, tiene respuesta para ayudar a las situaciones y circunstancias. Era imposible que el apóstol Pedro allí en ese momento saliera de esa cárcel. El enemigo quiere destruir a la iglesia, ha intentado destruir la iglesia. Maravilloso el Señor. Dice, él se planea y él busca la manera de cómo cerrar los templos, cortar allí, ve el Señor, las campañas, las cruzadas evangelísticas, porque sabe que una cruzada son miles de millones en el mundo que aceptan a Cristo. Maravilloso el Señor para siempre. Y busca la manera, la forma de ir acorralando, encerrando al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, porque los brujos al diablo no le hacen nada. Los brujos no han parado de fumar tabaco. Los santeros, los espiritistas, no dejan de fumar tabaco al diablo. Ellos no han parado. Ellos siguen con toda aquella, vive el Señor para siempre, con todo ese poco demonio, haciéndole daño a otras personas. Gloria al Señor. Pero allí vemos que la iglesia a veces, gloria al Señor, se le busca cerrar las puertas, ahí encerrándose. Gloria al Señor. Pero Dios tiene el poder, tiene la palabra. Gloria a Dios para siempre. Desde una casa, desde un lugar, Dios se está manifestando. Dios no puede pararlo y Dios no va a hacer, vive el Señor para siempre, no va a permitir que la iglesia quede atrancada, atrapada, vive el Señor para siempre, encerrada, porque Dios ha abierto puertas. Dios es el que abre las puertas. Dios se manifestó, porque vemos, usted lleva la lectura en el libro de Hechos, del versículo 6 en adelante, vemos que el ángel allí entró a ese lugar, a esa cárcel, y la luz allí resplandeció, y este ángel maravilloso del Señor le habló a Pedro, que estaba allí durmiendo, le dice que se ate allí la sandalia en tu manto, y da unas instrucciones, y lo hace que se levante, pues el Señor, porque eso ayuda a que la iglesia se adormezca. Esas tinieblas, las tinieblas son las que hacen que la iglesia se adormezca, que la iglesia a veces, gloria al Señor para siempre, pierda el ritmo, pierda el anhelo, pierda el deseo de congregarse muchas veces. Gloria al Señor, vive Cristo para siempre. Al diablo no le molestan los brujos, no le molestan los diablos, los demonios, que el Señor los reprenda de la maldad que se hace en la tierra, pero a la iglesia sí. Gloria a Dios, porque la iglesia es el instrumento de Dios, instrumento de justicia, la que lleva la palabra, la que lleva el reino de los cielos a cada lugar, a cada vida, a cada persona. Usted que me está viendo, usted que me está allí viendo, bendito sea Dios, es con usted. Dios quiere ayudarle, quiere bendecirle. Dios necesita de allí gloria al Señor, con ese corazón, necesita un corazón para de entrar allí y tomar ese corazón y lavar ese corazón, esa alma, esa vida. Gloria al Señor, pero
usa a hombres, a mujeres para llevar el mensaje de Dios, su palabra, el conocimiento de Dios. Pero el enemigo no le conviene que la iglesia esté operativamente, pero la iglesia sigue operando, trabajando, moviéndose, visitas a través de las redes sociales. Hoy, por un momento, maravilloso Señor, se está llevando la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través del internet, el Instagram, el Facebook, YouTube, todos esos medios que nos sirven. La iglesia no se puede, nosotros no podemos detenernos. Hay que seguir hablando la palabra del Señor a miles de millones de vidas en el mundo, en todos los 5 continentes, en todas las naciones, como hablábamos ayer. Hoy, por ejemplo, el 23 de mayo de 2020, el Señor, esa palabra es específicamente con usted que está viendo. Usted que está viendo, el Señor, de pronto se ha preguntado la iglesia, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? El Señor, la iglesia sigue operando, trabajando, pero es el momento de sacudirse, levantarse del polvo y tomar allí, porque Dios obra por senderos misteriosos. Dios tiene el control y Dios nos cuida. Dios tiene el sumo cuidado de nuestras vidas. Pues el Señor hoy porque hoy se ha desarrollado una pandemia en el mundo, ese COVID-19 que ha sido bien nombrado, ha tomado prácticamente, podemos decirlo allí, las riendas del mundo, maravilloso Señor, y entonces esto ha ido cerrando, ya sabemos que ha ido cerrando empresas, pero sobre todo las iglesias, el Señor para siempre, porque se evita allí tener contagio de un peligro, de ser infectado con el virus, maravilloso Señor, pero Dios, hermano y amigo, Dios es el que nos cuida, Dios nos protege. No es que estamos en contra, vive el Señor para siempre, de la salud, de lo que los expertos han dicho. Pero uno mira, el Señor, usted que ha leído la palabra del Señor, usted que ha leído la Biblia, sabe por dónde esto camina, esto hacia dónde apunta. Hoy usted puede ver, maravilloso Señor, el gobierno anda patrullando por todas las calles de los países del mundo. Usted mira esos carros del gobierno, y eso usted lo mira, bien Señor, y es bien, porque es para nuestras vidas, para el bien de nosotros. Pero detrás de todo eso, lo que estamos viendo, nosotros aún no entendemos en totalidad lo que hay detrás de cada mente de esas mentes oscuras. Vive el Señor para siempre, cosas que se estén planeando, se estén moviendo. Nosotros no nos damos de cuenta muchas veces. Algunos, porque nosotros por la palabra de Dios no damos cuenta, saben para dónde camina esto, para dónde va el enfoque, el encierro, el Señor, el cautiverio, las ligaduras, lo que ha traído allí. Pero Dios en su poder, en su maravilla, está abriendo puertas, porque Dios es real, Dios es maravilloso. Y el mismo Dios que le hizo que este hombre llamado el apóstol Pedro lo levantara allí desde ese lugar que estaba durmiendo, vive el Señor para siempre. Ese es el mismo que levanta, el mismo que restaura, el mismo que muestra, el mismo que da la salida de esas circunstancias, esos momentos fuertes y difíciles. Ese es el mismo que nosotros le servimos, hermano y amigo. Es el mismo que tenemos, que está a nuestro favor y que nos ayuda siempre y siempre nos ha ayudado en todos los momentos difíciles de la vida. Siempre ha estado allí, gloria al Señor, luchando a favor nuestro para que nosotros sigamos caminando y andando. Gloria a Dios. Entonces vemos hoy en día que el Ministerio de Salud a nivel mundial, todo aquello, gloria al Señor, pero a veces, claro, hay que respetar, porque una de las cosas que el pueblo de Dios respeta y es obediente, y hay que tomar la obediencia, gloria al Señor, por el bien de uno mismo. Hay que ver todo el bien, gloria al Señor, pero hay que ver también la otra parte. Nosotros no podemos que todo lo que nos diga, lo que diga el hombre, porque el hombre miente, el hombre no es Dios. Ninguna institución, ninguna organización, llámese Organización Mundial de la Salud o llámese la que sea, no tiene totalmente la verdad, totalmente no tiene la razón, la tiene solamente Dios. Dios es el dueño de la verdad, el dueño verdadero. Y por eso la Biblia dice, maldito el hombre que cree en el hombre. Nosotros no podemos tampoco de creer totalmente todo aquello, porque estaríamos también incumpliéndole a Dios. Allí tenemos que creer primeramente en Dios, que Dios está por encima de todo organismo, de toda organización mundial del Señor. Y por esa razón nosotros servimos a Dios, seguimos los protocolos, los reglamentos, el lineamiento, gloria al Señor, pero
como dijo ayer, y felicitamos desde aquí también, desde este humilde lugar, al presidente Trump de los Estados Unidos, que Dios lo bendiga, porque eso que anoche miraban por el canal Caracol, allí que la expresión, si estaban abiertos, como él mismo decía, si están abiertos los movimientos abortistas, clínicas allí, todas aquellas tabernas y todas aquellas cosas, está abierto todo aquello, gloria al Señor, ¿por qué las sinagogas, las iglesias cristianas evangélicas no se van a poder abrir, maravilloso Señor? Este hombre, vive el Señor para siempre, allí Dios lo usó, y ahí no escuchamos frente a Donald Trump, escuchamos a Dios hablando allí, que el Señor para siempre, porque él decía, la oración, ahora es cuando más hay que orar, ahora en este momento hay que orar más, no hay que orar menos, hay que orar más, y la nación la puede levantar frente a la oración a Dios, como decía, como la iglesia que estaba allí, en la casa de Juan, allí de la madre de Juan Marco, María, ahí estaba la iglesia orando, pidiendo intervención, pidiendo un milagro, pidiendo algo. La iglesia estaba clamando por una necesidad que había, un problema que había allí. Gloria a Dios. Y así como el presidente Trump, gloria al Señor, que Dios lo siga usando poderosamente y que este mensaje allí entre allí también, gloria al Señor, el respaldo de Dios sobre la vida de este hombre, el respaldo de Dios, el respaldo absoluto, que Dios lo siga usando como punta de lanza en ese lugar y que pronto la gloria, como dice aquí, la presencia, la luz, también la luz de Cristo va a resplandecer sobre la nación de los Estados Unidos, gloria al Señor, porque es una nación que allí nació sobre el temor a Dios, vive el Señor para siempre. Un punto muy importante, nació sobre el temor a Dios. Lo segundo, que ha sacado muchos ministerios poderosos evangelísticos, hombres de guerra, hombres de unción, hombres de trayectoria, gente que allí se arraigó a la palabra, maestro, hombre de Dios. Y lo tercero, una buena relación con el Estado de Israel. La Biblia dice que todo el que se une con Israel, por eso la mayoría de los economistas que hay en Estados Unidos son judíos, y donde hay un judío, es decir, ¿cuánta la nación de Israel, cuánto nos ha aportado a nosotros? Nos aportó a Cristo, aportó la salvación, y si tomamos a Cristo, tomamos todo, tomamos libertad, la luz. Cristo es la luz en medio de las tinieblas. Cristo es la luz en medio de la oscuridad. Por eso el resplandor de Dios es Cristo. El Señor, allí vemos la luz. Y por eso este hombre allí, el Señor que ha sido y va a seguir siendo tal día que Dios lo tenga allí, en ese lugar, en la Casa Blanca, que estas palabras entren hasta la Casa Blanca. Estas palabras allí, el Señor, ungidas por el Espíritu Santo de Dios, entren hasta la Casa Blanca, directamente hasta ese presidente, y que Dios les guarde la vida y lo siga usando. Que si los gobernadores de los diferentes estados se oponían, él decía que si había que pasar por encima, había que pasar por encima, pero la iglesia se abría, aunque hubiera otro segundo brote, aunque eso no va a llegar, porque la oración, hermanos y amigos, la oración mata toda infección, la oración mata todo COVID-19, la oración a Dios hace que el cáncer se desaparezca, la oración a Dios, la fe funciona, la fe funciona, la fe que nosotros tenemos a Dios hace que el cáncer desaparezca, el SIDA, los problemas, las situaciones. También no puede Dios sanar también el COVID-19. Dios es poderoso. Ese COVID-19 es una maldad, es unas tinieblas, las tinieblas mismas. Por eso tiniebla es mal. El mal anda cabalgando sobre la tierra. Pero la luz de Cristo, que es la palabra de Dios también, allí viene el Señor, que es palabra de Dios, va también cabalgar sobre allí, viene el Señor, contra ese mal, para derrotar ese mal. Vive el Señor para siempre, porque no podemos estar más encarcelados, más allí, el Señor, dentro de ese frasco donde el enemigo nos ha querido tener allí. Por eso este hombre decía que habría allí apertura a los templos evangélicos. Vive el Señor para allí adorar y alabar al Señor y orar. Porque este hombre cree realmente en la oración a Dios. Que esta nación ha sido perseguida, ha sido atacada por distintos medios, por distintos frentes, pero Dios la tendrá ahí hasta el día que Dios quiera. Muchos han querido ver la caída de ese Estado, del Señor, pero para tumbar al Estado, allí a Estados Unidos y a Israel, del Señor, y al Estado de Israel tendrán que pasar por encima de Dios primeramente, y por encima de Dios no pasa nadie, del Señor, porque gente que
que ama a Dios y que se relaciona con Dios, serán difícilmente vencidos, porque Dios le da el triunfo, le da el éxito. Y por eso Dios ha estado viendo desde muy cerca lo que ha estado pasando con los Estados Unidos de América. Por eso el emblema es el águila. Y el águila se enfrenta al dragón, se enfrenta al buitre, se enfrenta a cualquier circunstancia. Y por eso esa nación lleva el emblema. Más ninguna otra nación tiene un emblema del águila. El Señor que nos habla de libertad, de rapidez, de la omnipotencia de Dios. El Señor, y es comparado allí, Dios habla, hombres águila. Vive el Señor para siempre. De eso nos habla también allí de la luz en medio de las tinieblas. Y eso es lo que tiene que ser Estados Unidos, un faro para las naciones, que hay que corregir, hay que mirar. El Señor, por eso los movimientos abortistas, los matrimonios gays, eso se va a tierra en el nombre de Jesús, porque eso es la parte de las tinieblas. Las tinieblas son las que quieren tomar el dominio, el control del mundo. Vive el Señor para siempre, quitar el liderazgo de los hombres que tienen liderazgo. Maravilloso Señor para siempre. Pero Dios continúa bendiciendo. Por eso el retorno a la Biblia, a los planteles educativos en Estados Unidos, la oración, y la oración en la Casa Blanca, y los hombres que están allí. Y por eso el presidente está alrededor de gente de luz, vive el Señor para siempre, de pastores de Dios. Así es que los pastores están allí pendientes. Y bueno, que un presidente siempre tenga un consejero, un hombre de Dios, un hombre de luz, un hombre que tenga la luz de Dios, que hable con claridad, que hable la palabra, que se ore, que se ministre, que se rompan las cadenas, que se rompan los ligamentos. Así como pasó cuando estaba allí este hombre, vino ese ángel va a llegar también. Ese ángel va a llegar también a esa nación, va a liberar a esa nación de esa pandemia, de esa epidemia, de esa bacteria, se va por tierra en el nombre del Señor, porque Dios tiene el poder. Por eso el águila, enfrentándose a circunstancias, momentos difíciles, por eso la levantó y la va a levantar, así como la levantó la primera vez, tiene el poder para sostenerla y tenerla, restaurarla. Vive el Señor. Hay que corregir, hay que mirar, hay que analizar lo que ha pasado, lo que se ha hecho mal, pero Estados Unidos vuelve a los caminos de Dios, vuelve a la luz, vuelve a la senda antigua. Y gracias al Señor que pusieron a un hombre allí que tiene temor a Dios, que tiene principios bíblicos, que tiene conocimiento de Dios y cree en la oración. Cuando no cree, menos mal que no cree en los babalaos, no cree en Mahoma, no cree en los hechiceros, no cree en los santeros, cree en lo que la palabra de Dios dice. Por eso vemos, y lo vimos allí llegando el Señor en el muro de los lamentos, orando también allí a ese Mesías, a Yeshua, gloria al Señor, allí pidiéndole a Dios. Y por eso esa nación es bendecida y prosperada. Aunque está pasando un momento de recesión económica, aunque el dólar esté en el momento un poco más difícil en este momento, han pasado momentos difíciles, pero también de ahí se levanta. Dios también la va a levantar con poder y con gloria. Por eso nosotros miramos con buenos ojos, y cuando miré la noticia, a mí me alegró porque vemos una persona que Dios está usando para abrir los templos en todos los Estados Unidos, para llevar que la iglesia no esté más encarcelada, que la iglesia no esté más encerrada. Sí, los tabaqueros, los brujos, los santeros, los espiritistas, la gente que anda en la calle haciendo daño, están libres, haciendo todo, porque la iglesia se le va a cerrar las puertas, porque la iglesia se va a tener encerrada. Vive el Señor para siempre. Pero Dios usa el que quiera usar. Dios usa a las personas que estén allí para usarlas, vive el Señor. Vive Cristo para siempre. Dios vive para siempre. Maravilloso Dios. Dios usa la persona en el momento oportuno. Hombre clave en un momento clave. Vive el Señor para siempre. Eso es. Tú eres un hombre clave. Y por eso Dios te puso en ese lugar. Y que esta palabra entre y lo llegue y la analice allí. Analice y escucha la voz de Dios. Que ahí está Dios hablando. Dios es luz. La palabra de Dios es la luz. El Espíritu Santo es luz. Y contrarresta las tinieblas que se han ido propagando por diferentes partes. Las tinieblas se han ido propagando por diferentes partes, pero Dios tiene el poder sobre esas tinieblas, tiene el poder sobre el mal, tiene el poder sobre la muerte, tiene el poder aún sobre la vida. Vive el Señor para siempre. Así que a eso que ha pasado son momentos difíciles. Le ha tocado vivir momentos difíciles, gloria al Señor. Pero que esta palabra que entre también allí dentro del Capitolio y se mueva la palabra de Dios y sea tomada en cuenta allí lo que Dios quiere hacer dentro de aquel lugar, gloria al Señor. La oración, que sean allí orando, clamando, levantando un clamor a Dios, orando a Dios, como la iglesia oraba por el apóstol Pedro. Y Dios oyó a la iglesia que estaba en la casa de Juan Marcos, en la casa de María. Había allí una gente orando, una gente cristiana, una gente pidiéndole a Dios por la liberación del apóstol Pedro.
Pedro iba también a morir como los demás. Era el plan de Satanás. No solamente el plan de Herodes, era el plan de Satanás. Acabar con la vida del apóstol Pedro. Como el diablo ha querido acabar con la vida de muchas personas. Destruirlas. Meterle depresión. Meterle angustia. Meterle miedo. Meterle terror. Meter pánico. Hacerle daños mentales. Destruirlos por dentro. Daños emocionales, sentimentales. Eso lo hace el demonio. Pero para eso está la palabra. Está la Biblia. La luz. La luz de Cristo. La luz en esa cárcel. La luz en esa casa. Hay que meter la luz en las casas. La luz de Jesucristo. La luz del Evangelio. La luz de la palabra de Dios. La luz del Espíritu Santo de Dios. Mete esa luz en esa oscuridad. En el momento que la luz entra, las tinieblas retroceden. Cuando la luz entra, las tinieblas son disipadas. Las tinieblas es pecado, la tiniebla es mal. Y cuando la luz del Señor hace que las tinieblas retrocedan. Por eso que usted prende un bombillo, o una vela, o una linterna, puede estar la oscuridad más oscura, que casi usted no se mira ni la nariz. Pero cuando hay luz, las tinieblas se van definitivamente, porque la luz puede más que las tinieblas. Por el Señor. Las tinieblas no pueden igual, no se le pueden igualar a la luz. Las tinieblas estarán hasta el momento que la luz aparezca. Hasta ahí son reinantes. Ellas reinan, ellas están allí. Han tomado el control de las naciones, de los pueblos, de los hogares, de la familia. Y están reinando. Pero cuando la luz llega, hasta ahí están las tinieblas. Las tinieblas desaparecen, se van por tierra. Porque la luz de Cristo hace que las tinieblas desaparezcan. Y por eso, gloria al Señor, así como este hombre de allí, este presidente Trump decía anoche, gloria al Señor, así es que se necesitan personas dispuestas. Alguien tiene que hacerlo, alguien decidido, actúa en fe, trabaja en fe, gloria al Señor, con un contagio muy alto, con una mortandad muy alta. Pero Dios se va a encargar de darle un vuelco allí a los Estados Unidos y levantarlo, porque mientras que ahí esté la luz de Cristo, y el Señor para siempre, siempre esa águila estará allí enfrentando el mal. El Señor no es un buitre, no es un dragón, no es, el Señor es allí es el águila que representa allí también la omnipotencia de Dios, el poder de Dios. Maravilloso el Señor para siempre, y eso lleva la representación allí de aquel estado poderosamente grande allí. El Señor para siempre. Dios va a bendecir y a su presidente y a todos los que están allí, a todos allí aquellos gobernantes, a todos los gobernadores, aún el gobernador de Nueva York, que la expresión que tuvo el otro día, que no tiene nada que ver con Dios, pero que Dios tenga misericordia de ese hombre, porque Dios está en todo, Dios es real, Dios es poderoso, pero que Dios no tome en cuenta lo que ese hombre, la expresión de ese hombre. En cambio, los gobernadores de otros estados están de acuerdo con la palabra, con el Cristo, con las oraciones, al igual que el presidente de los Estados Unidos, que este mensaje entre hasta el Capitolio, entra hasta la Casa Blanca. Y eso es con ustedes, que allí doblaron sus rodillas, humillando ante la presencia de Dios. Dios se encarga de esparpar, de quitar, de destrozar esa pandemia y sea por tierra, en el nombre del Señor. Pero hay que abrirle, como decía allí este hombre, como decía el presidente de Estados Unidos, abrir las puertas de las iglesias, volver a la oración. Este es el momento de orar más a Dios, el momento de pedirle más a Dios. No es el momento de estar encerrado, el momento de tener la iglesia encerrada. Maravilloso el Señor. Tener la iglesia con las puertas es lo que el diablo quiere. Tener la iglesia cerrada, la iglesia imposibilitada. Vive el Señor para siempre. Se sabe del contagio, se sabe del peligro, se sabe de la situación. Pero si alguien se contagia sirviéndole a Dios, Dios responderá por esa persona. Dios obrará milagros, porque también tiene el poder. El mismo que resucitó a Lázaro, el mismo que resucitó la hija de Jairo, el mismo que resucitó el hijo de la vida en Naín, tiene el poder para resucitar la vida de una persona, tiene el poder para sanar, tiene el poder para romper cadenas. Es el mismo que libertó al apóstol Pedro allí, gloria al Señor, que estaba allí en esa cárcel, gloria al Señor, adentro, con 16 soldados allí. Es el mismo que tiene el poder para hacerlo, para hacer maravillas y mostrar su gloria y mostrar su poder. Eso es lo que quiere el enemigo. Tener la iglesia en cuarentenada, tener la iglesia encerrada, porque ya se le dio, allí va viendo lo que se mueve, la agenda oculta, la agenda diabólica, la agenda satánica, la agenda macabra, la agenda infernal, que se está moviendo a través de todo esto. Se da de cuenta de lo que está moviéndose. Por eso ya se está viendo lo que está, el trabajo diabólico que está haciendo, el trabajo de las tinieblas, la oscuridad,
allí amarrar, atar, a ligar, amordazar, encadenar, imposibilitar. Pero gracias al Señor que la boca que Dios nos ha dado es para hablar de Cristo, para pronunciar su palabra. Y el Señor para siempre, donde vayamos, donde estemos, gloria al Señor, nos paremos. Por eso cuando el otro día que miraba, y siempre nos mira un convoy del ejército pasando, ve el Señor, hoy pasa diciendo que por esto, por aquello, pero el día de mañana llegarán a las casas, y le voy a decir a ustedes, llegarán a las casas, preguntarán por las personas si tienen el sello, si tienen la marca de identificación, si tienen la marca del gobierno de UNITE, del gobierno de la unidad de la bestia, si tienen ese sello, cuál sello que no se va a poder ni comprar ni vender. Si tienen ese sello, primero será voluntariamente, lo segundo va a ser por la fuerza, será por la fuerza, serán llevadas gente por la fuerza a lugares y se le instalará ese microchip que es como el tamaño de un grano de arroz. Hoy se ha planeado, y el Señor para siempre, algo muy mínimo, y ya se ha probado en animales, en algunos seres humanos, y ha dado resultados. Y la gente lo ve con buenos ojos, para evitar muchas cosas, atracos, violencia, secuestros, robo. Ya no se carga tarjeta, ya no se carga nada, solamente ahí va a cargar su identificación personal. Por eso se está viendo, está moviéndose. Por eso allí vemos computadoras gigantes, con el nombre de la bestia, que allí está, donde va a estar todos los requisitos de todas las personas del mundo, todo hasta allí, maravilloso Señor. Y eso lo estamos viendo, eso está lo que está tramando, lo que el diablo tiene preparado. Por eso, iglesia de Cristo, preparémonos para que nos vayamos en el rapto de la iglesia, porque esto va a suceder después que la iglesia sea levantada al cielo. Aún no, aún queda un tiempo, queda un poco de esperanza todavía. Hora extra, tiempos extra. Así que apercíbate, amigo. Apercíbate, hermano, usted que está viviendo en pecado, en adulterio, fornicación. Arregle su vida con el Señor, para que nos vayamos en el rapto de la iglesia. Porque eso, nosotros vamos a volar hacia el reino de los cielos. Y por eso el enemigo está trabajando las 24 horas, tiempo y distiempo. Por eso Apocalipsis 12 dice, el Señor hay de los moradores del cielo y de la tierra y del mar. Porque el diablo descendió a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso en ese tiempo, cuando aprisionó a Jacobo y colocó preso a Pedro, que allí, gloria al Señor, le hacía guerra. Era un hombre letal, era un hombre peligroso para las tinieblas. Gloria al Señor, toda persona que predique a Cristo, que hable de Cristo con el evangelio poderoso de Dios, él es peligroso a las tinieblas. Las tinieblas se incomodan, las tinieblas se retuercen. Las tinieblas es el mal, es el diablo, demonio. Y la luz allí, la luz incandescente, la luz quema, la luz alumbra, la luz hace maravilla. La luz de Cristo resplandece en medio de la oscuridad. Gloria al Señor. Y eso es lo que se está viendo. Y por eso uno mira allí. Hoy se pasan, hablan el Señor y aquello y lo otro. Pero el día de mañana llegarán. Si tiene la marca, si va a comprar. Si tiene el sello, si va a comprar, no va a poder ni comprar ni va a poder vender. Pequeños, grandes, ricos y pobres, esclavos y libres serán puestos esa marca, vive el Señor. Lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Ahí está esa palabra. Y nosotros mirábamos en los años 80, que se miraba que cuándo iba a llegar esto y cuánto nos hacía falta para el 2020. Y ya 30, 40 años ya vive el Señor y ya se montó en el 2020. Y ya lo que se está viendo, todo lo que se hablaba de un anticristo, se hablaba de una bestia, se hablaba de un sello. Sí hablaba de que algunos decían que el 1000 y más al dominio llegaría. Eso, unos conceptos allí del Señor, pero de lo que la Biblia sí ha hablado y ha venido hablando, que es la verdad, que es la luz, luz a las naciones, luz a las vidas de las personas que están en tiniebla aún todavía. Gloria al Señor, como la ventana 1040, que todavía la luz no ha entrado. Gloria al Señor, ustedes saben muy bien, ustedes pastores, ustedes hermanos, que conocen, gloria al Señor, y conocen allí la ventana 1040, gloria al Señor para siempre, donde todavía la luz de Cristo en algunos lugares no ha entrado, pero tenemos la fe que va a entrar porque el Evangelio está siendo predicado y pregonado por distintas partes. El Evangelio es la luz, gloria al Señor para siempre, tiene que ser conocido y reconocido en el mundo entero, aún en esa ventana 1040, aún en esos lugares donde no se ha podido entrar, pero la luz de Cristo entra por todo, porque la luz de Cristo rompe las cadenas de las cárceles de las personas espirituales. Hay presos que están presos dentro de su propio cuerpo, dentro de su propia alma, presos sus sentimientos, sus emociones, su vida, gloria al Señor, pero hay presos en las cárceles, ahí donde el demonio se mueve con facilidad, quitando de la vida a las personas, donde hay principados de muerte en esas cárceles,
donde se mueve, pero ahí donde falta la luz de Cristo, porque por eso dentro de las cárceles Dios levanta a hombres de Dios, levanta a pastores, levanta a evangelistas, a gente de Dios adentro de esas cárceles para contrarrestar las tinieblas, demonios de muerte, demonios principados de muerte que se mueven allí. Pero cuando hay alguien de Dios en una cárcel de esa que alaba y glorifica a Dios, aunque esté preso físicamente, pero no preso espiritualmente, Dios se muestra, Dios se revela, Dios abre, allí va abriendo puertas a los demás presos y van conociendo la verdad y van siendo libres. Así como las cadenas se le cayeron al apóstol Pedro, así las cadenas se caen, gloria al Señor, de las cadenas espirituales se le caen por dentro. Hay gente atada como estaba Pedro, hay gente encadenada, hay gente amarrada, hay gente subyugada al diablo, a los demonios, a los brujos, a los santeros, a los espiritistas. Pero cuando llega el resplandor de la luz de Cristo, las cadenas se desaparecen, las cadenas se rompen, las cadenas se caen, no por sí solas, porque hay un poder que las obliga a reventarse. Es el poder de la luz, el poder de esa luz que resplandece. Gloria al Señor. Cuando llega esa luz en esas cárceles, en esa vida, en esa habitación, las cadenas espirituales se van a tierra, se desprenden, se desliga, se desata, se desencadena ese hombre, esa mujer, porque tiene un poder esa luz para hacer que las tinieblas retrocedan, para hacer que las tinieblas se vayan. No importa que haya estado encadenado, pero la lengua no está encadenada. La lengua está libre para hablar del Señor. Que Pedro se quedó dormido allí. Se es parte también del trabajo del diablo que se reprenda. Adormecer la iglesia, ponerla dormida, quitarle allí, Pedro estaba descalzo, quitarle allí la sandalia. Y el Señor estaba allí dormido. Es lo que el diablo ha venido haciendo, durmiendo la iglesia. La iglesia la ha ido durmiendo, adormeciéndola, quitándole el deseo, quitándole la voluntad, quitándole el deseo de no ir a la iglesia. Que el día que la iglesia se abran, las personas quedarán con ganas de no seguir. Porque los cuerpos allí, la gente se amaña con lo malo. Gloria al Señor. La gente le gusta lo malo, se amaña con lo malo. Y este tiempo, que ya un mes, que 2 meses, que 3 meses, que 4 meses allí, mire el Señor, cuando la iglesia, el templo se abra, entonces vendrá ya un enfriamiento, el que no se coloque las pilas, el que no busque de Dios, a buscar la manera de alimentarse en este tiempo. A usted, hermano, le estoy hablando a usted. Usted tiene que buscar la manera de hacer, la manera de buscar a Dios, sea como sea, en medio de lo que sea, en medio de esa pandemia, en medio de las restricciones que se han impuesto. Bien, Señor, que aunque son buenas para unas cosas, pero son malas para otras. Bien, Señor, porque ha ido allí, bien, Señor, minimizando muchas veces, quitando el deseo, el anhelo, y ha ido distanciando muchas vidas de otras personas. Gloria al Señor, porque ya no se puede por el contagio, por aquello, por lo otro. Gloria al Señor, gloria al Señor para siempre, pero eso es lo que ayuda a enfriar a muchas vidas, muchas personas en una situación como la que está viviendo. Un hombre, usted hermano, le estoy hablando a usted iglesia de Cristo a nivel mundial. Usted que ha pasado una situación, un momento de esto, que se ha ido, no ha podido congregarse, no tiene el empleo, no tiene muchas veces, el Señor, sus hijos allí están pasando alguna situación, alguna enfermedad. Eso lleva muchas veces a la persona a pensar y a desconfiar de Dios. Eso es lo que ha venido haciendo esto. Ese virus, esa bacteria es lo que ha venido haciendo. Si la persona no pone eso en las manos del Señor y no entiende el trabajo satánico, el trabajo diabólico que se ha creado y que Satanás ha venido trabajando, porque él no ha parado de trabajar. Por eso le repito otra vez, los brujos no han dejado de fumar tabaco, los brujos no han dejado de hacer hechicería, no han dejado de desenterrar muertos. Los paleros, ustedes los paleros, no han dejado de desenterrar muertos, no han dejado de fumar tabaco, de pedirle al diablo para que siga hundiendo la iglesia, porque la iglesia para ustedes es un tropiezo, para bajar espíritu, para bajar demonios, pero la iglesia de Cristo no la va a silenciar ningún diablo, ningún COVID-19, ningún demonio, ninguna maldad, ni el infierno mismo que se revela en la tierra puede detener la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene un poder que todavía no lo haya utilizado en totalidad, pero va a llegar el momento, gloria al Señor, de usar las herramientas que Dios a usted le ha dado, de usar las herramientas que Dios a usted le ha puesto para contrarrestar y salir y orar, aún por esa gente que tiene ese COVID-19, gente agonizando, una unción. Dios tiene el poder para levantar muertos y mostrar su maravilla, mostrar su gloria. Es el mismo ayer y hoy. No le queda grande nada, y no le va a quedar grande nada, gloria al Señor. El mismo que abrió las puertas, porque cuando ese ángel
condujo a Pedro y se abrió la primera reja y se abrió el primer portón y la segunda, y luego lo condujo y se abrió la puerta que conducía a la calle. Se abrió como por sí mismo, pero no fue por sí misma, fue el poder de Dios que hizo que esa puerta se abriera, teniendo los candados, teniendo todo. No importa que esté allí amarrado, ligado, amordazado, encadenado. Cuando la palabra, cuando la luz de Cristo por encima de las tinieblas viene, las tinieblas se van, se desaparecen, porque llega la luz de Jesucristo y toma el dominio y se posicionan los ángeles de Dios enviados hasta la tierra y llega y toma el dominio, el control sobre el mismo diablo, sobre los demonios, sobre la muerte, aún sobre este COVID-19, sobre esta pandemia mundial que ha tratado de ir involucrando, encerrando, enfriando, desestabilizando muchas veces al pueblo de Dios, a pastores, a evangelistas, a misioneros, bien Señor, que pierdan el deseo, pierdan allí muchas veces el enfoque, la visión. No la pierda, hermano. Dios está a punto, así como dijo este presidente de los Estados Unidos el día de ayer, presidente Donald Trump, que Dios lo bendiga y lo guarde y lo siga usando como punta de lanza allí. Maravilloso el Señor, así por encima, las iglesias hay que abrirse, los templos, para que la palabra allí, maravilloso el Señor, para siempre vive el Señor, maravilloso el Señor. No podemos estar más encadenados, atados, amordazados, ligados a ideas, a caprichos, situaciones, cosas que sean, y el Señor para siempre se han ido diciendo, verdades a medias que no son realmente como son, porque no se atreve a decir la verdad al mundo, al pueblo, al país, vive el Señor, cosas hay que hablarlas. Pero hay que creer en la palabra de Dios. El único que no miente se llama Dios. Es el único que no miente. Se cree en la Organización Mundial de la Salud y fiel con lo que sale, fiel con lo que se dice y se cree. Si esta gente dice que se lance por un precipicio, hay que lanzarse por un precipicio. Si esta gente dice que hace esto, hay que hacer esto. No, hermano, hay que creer en la palabra de Dios. Dios no miente, Dios habla claro, no habla con tapujos. Dios es real. Nosotros como cristianos creemos en Dios, su palabra. No quedamos en contra de la salud, no estamos en contra allí del control de las cosas que hay que hacerse. Las cosas hay que hacerlas como son. Que se ha engañado, se ha mentido. Dios se encarga y va. Y Dios va a sacar toda la luz. Porque no todo lo que está en tiniebla va a pasar en tiniebla toda la vida. Todo lo que está en tiniebla sale a la luz. Todo engaño, toda mentira, todas esas cosas van a salir a la luz. Dios se va a encargar de descubrir todo porque Dios es real. Dios es poderoso. Dios tiene el control de la vida de la persona. Y lo que vive el Señor para siempre. Y ya esto ya es una antesala. Ya es una antesala del anticristo para ir moviéndose. Mover sus piezas a través. Maravilloso el Señor. Allí vemos la plataforma tecnológica. Allí vemos maravilloso el Señor para siempre. El 5G. Usted está con el 4G, pero usted está con el 5G. Se está hablando para tomar el control del mundo entero. El anticristo le facilita esos medios de comunicaciones, los teléfonos inteligentes, el 5G, todo aquello se va moviendo, todo aquello. Porque eso es una plataforma tecnológica que se está moviendo en el mundo. Porque eso es parte del plan, del proceso, de todo lo que está moviéndose. Pero la palabra de Dios desenmascara todo diablo. Por eso está metido los Illuminatis, los Opus Dei. Vive el Señor para siempre. Está metido la nueva era, el ecumenismo. Todo eso trabaja en un solo círculo. Y el Señor para siempre. Y eso es lo que ha querido apacharrar la iglesia. Y ellos están contentos porque en este momento la iglesia no la ven en la calle hablando y predicando a Cristo. Para ellos fuera que la iglesia todo el tiempo estuviera encerrada, se desapareciera de la faz de la tierra. Eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que quieren los demonios. Tener la iglesia encerrada, callada, magnetada, silenciada. Pero se equivoca el diablo, los demonios. Y que los que siguen los demonios también se equivocan. Porque Dios no lo calla a nadie. Ni la iglesia de Cristo tampoco la va a silenciar. Ningún Benny Gay que está detrás de todas aquellas cosas, de esa vacuna, para ese Señor, vive el Señor para siempre, creando cosas, colocando vacunas y todo aquello, instalando allí. Eso es una plataforma. Eso es algo diabólico, satánico, maligno. El Señor lo reprenda, diablo inmundo. Y que el nombre del Señor. Pero la iglesia de Cristo va a seguir predicando la palabra. Y va a llegar el momento. Y no va a pasar muchos días. Gloria al Señor para siempre. Así como pasó en Estados Unidos. Así esa orden presidencial. Así va a llegar muy poco, en pocos momentos, pocos días. Vive el Señor. Vive el Señor para siempre. Que la iglesia se le abra las puertas. Se le quiten los candados y vayamos a adorar en la iglesia allí. Alabar al Señor Jesucristo, porque es el tiempo, es lo que el diablo ha querido encadenar, atar, silenciar. Y muchos hombres de Dios siguiendo los protocolos, siguiendo aquello, lo otro, maravilloso el Señor, siguiendo los lineamientos, dejando a un lado muchas veces lo que debe de ser. Vive el Señor para siempre, nunca es igual.
Nunca es igual en las casas, nunca es igual el templo. El templo, para eso se hizo un templo de donde se reúne el pueblo de Dios a la hora de glorificar al Señor. Y el Señor para siempre. Por eso es que este presidente dio la orden de abrir las iglesias en Estados Unidos, para que los líderes mundiales cristianos se llenen de valor, de coraje, y nos cubramos con la sangre de Cristo. Hermanos, ningún COVID-19 puede tocar un ungido de Dios. Porque Dios, y si lo llega a tocar es porque Dios lo permite, y si lo permite es porque hay un propósito detrás de todo eso. Porque no estamos exactos, que no nos enfermemos. Porque no estamos inmunes a ninguna enfermedad. Porque somos humanos, somos ángeles, tenemos un cuerpo de carne y hueso. Y el Señor para siempre. Y si hoy se teme a esto, gloria al Señor, a una sanción, a un comparendo. El día de mañana que Dios provoque una persecución, gloria al Señor para siempre, la iglesia irá a ser cerrada, tumbada totalmente, bloqueada, imposibilitada. Persecuciones como la que hubieron los años atrás, persecuciones como la que hoy, la que estamos tratando de llevar hoy, la que le pasó al apóstol Pedro, gloria al Señor, que fue encerrado en una cárcel por predicar la palabra, y todos los apóstoles no cesaban de hablar. Hablaba y predicaba, y ya encerrados y golpeados. Usted lee capítulo de Hechos, los Apóstoles, capítulo 4 y 5 y todo adelante, y cómo murió Esteban, apedreado, y murió allí, pero dando el mensaje, dando la palabra. Vive el Señor para siempre. Allí murió Esteban, apedreado. Vive el Señor para siempre. Murió allí con piedras encima, pero no cayó, no le cerraron la boca hasta el último día. Tenía esa palabra. Maravilloso el Señor. Así que el diablo quería silenciar la iglesia, cerrarla, maniatarla, incomodarla. Y pide el Señor, mucha gente sigue demasiados protocolos. Muchos hombres de Dios siguen demasiados protocolos. Hay fe para esto, pero no puede. La fe no funciona para el COVID-19, funciona para unas cosas y otras no. Dios es real, es suficiente, es capaz de derribar, de tumbar, y destruir y quemar y desaparecer ese COVID-19. Porque tiene el poder para hacerlo. Que Dios ha permitido y sabe por qué lo ha hecho. Gloria al Señor. Y esto para siempre. Vemos por la palabra. Seguimos el lineamiento de Dios. Seguimos la palabra de Dios. Palabra de Dios se habla. Se le aclara a la gente. Va a llegar el momento que no se va a poder, que ya usted se está viendo. Pico y género, pico y cédula. Ya eso se encomendó. Allí el código, una cosa y otra. Para ir controlando la humanidad. Controlando el mundo poco a poco. Eso es lo que está viendo, controlando el mundo encerrado, el mundo entero preso dentro de sus propias casas, pero sobre todo la iglesia de Cristo encerrada, maniatada allí, imposibilitada de salir a la calle a predicar, hacer un culto en la calle, porque no se puede, porque es sancionada, allí se le coloca un comparendo y va a prisión o quién sabe qué otra cosa. Vive el Señor. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás y los demonios. A ellos les conviene, a ellos les cuadra, a ellos les sirve que eso siga así y que eso no pase, pero se equivoca el diablo, el demonio, porque Dios tiene el poder sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el infierno y sobre todo, y sobre las cárceles espirituales y físicas también, bien el Señor. Porque esas cárceles, como hizo con esa cárcel, allí la de Pedro era física, y allí libertó a Pedro, porque lo necesitaba para que siguiera haciendo la misión. No podemos estar encadenados, no podemos estar atados, no podemos estar sirviéndole a ese diablo inmundo, no reprenda. No puede estar sirviendo a ese diablo, hermano. Tiene que sacudirse, tiene que levantarse. No es el Señor. Porque Dios lo necesita es afuera, no encerrado adentro en cuatro paredes. Y el Señor para siempre. Dios es real, Dios es poderoso. Dios quiere seguir, continuar, que terminemos en victoria. Este año 2020, aunque empezó, lo dicen que año bisiesto, que no sé qué, el Señor, no importa que haya sea lo que sea, pero este año lo terminamos en victoria. Crea al diablo, no lo crea. Gústele al diablo, no le guste, lo terminamos en victoria. Por encima de ese demonio, la iglesia de Cristo termina este año en victoria. Por encima de COVID-19, por encima de lo que sea, termina este año en victoria. Porque Dios es el que nos da la victoria, nos da el triunfo, el éxito. Por eso luz resplandeció en medio de las tinieblas. Y allí vemos el Señor, vemos el resultado, vemos la palabra, vemos el poder de Dios obrando. Vemos las maravillas, toda esa agenda oculta, agenda satánica, diabólica que estamos viendo. Dios la saca a la luz pública. Todo engaño, toda mentira, todo lo que estamos viendo allí. Gloria al Señor para siempre. Todos los masones, bien el Señor para siempre, la masonería, los metafísicos, todas las religiones orientales, occidentales, contrarias, agnósticas a Dios. A ellos les sirve que esté así, que esté la iglesia de esa manera, porque así de esa manera pierde terreno y Satanás agarra terreno, va agarrando terreno, porque el Señor, por los brujos no han dejado de fumar tabaco, los brujos no han dejado de consultar al diablo. Ellos no están ahí en cuarentena, ellos siguen haciendo en la montaña de Sorte.
sirviéndole a María Leonza, Guaycaipura, Negro Felipe. Esos demonios no han parado. Nosotros tampoco podemos parar. Que ningún demonio nos vaya a arrodillar. Ninguna enfermedad nos arrodille, nos encierre, nos acuartele, nos haga daño. Ninguna enfermedad. Ni cuánta gente psicológicamente está dañada, psicológicamente, emocionalmente, sentimentalmente. Cuántos hombres han matado a sus esposas. Esto es lo que ha dejado ese encierro. Que encierra a la gente que está alentada, la gente que está sana, porque los expertos, la gente que trabaja, que saben de eso, los expertos, el que tiene que tener una cuarentena es el que está allí enfermo, el que tiene que dar tiempo, no el que está sano. Y el Señor para siempre. Y así encierran al mundo entero, como si todo el mundo está enfermo con esa inmundicia. No es el Señor que sale de contagia, se infecta, aquello, lo otro. Ningún tapaboca va a impedir aquello, ningún lavado de manos, solamente la sangre de Cristo. Se puede lavar las manos, la boca, la cara, totalmente, pero su pecado sigue allí. Y hay algo más peligroso que el COVID-19, que es el pecado, que es la raíz del mal, que la gente, esa es la oscuridad más grande, eso es lo que el diablo ha puesto y ha sembrado, ese odio, esa maldad, ese resentimiento, esa amargura que la gente tiene en el corazón, es lo peor que es peor que ese COVID-19. Pecado, la maldad que hay en el corazón del ser humano, esa tiniebla. Pero cuando la luz de Cristo llega adentro, saca esas tinieblas, se van a tierra. Y ese hombre, esa mujer, recibe la luz del Señor. Jesús es luz. Somos llamados hijos de luz, no hijos de tinieblas. Maravilloso Señor. No podemos estar allí, maravilloso Señor, dándole gusto a ese demonio. Que el Señor reprenda. No podemos tampoco, siervo de Dios, arrodillándole a ese demonio inmundo. Arrodillamos a Dios, a su presencia. Maravilloso Señor, para siempre. Podemos ver países afectados en el día de hoy, como ya Italia, ellos superando. España, Francia, esos países, Reino Unido, sé que Estados Unidos también va a salir de ese encierro, a situaciones, a mortandad, demonio de muerte, porque ese país ha sido azotado por tsunamis, por, maravilloso Señor, para siempre, terremotos, terremotos en la parte económica, vi el Señor, allí ciclones, el Señor para siempre, todos vendavales, huracanes, todo aquello ha sido azotado ese país de una manera y otra, como odian ese país como una cosa y otra, porque eso es lo que está esperando, que Estados Unidos caiga como potencia mundial para que se levante el nuevo orden mundial. Por eso Donald Trump se opone al nuevo orden mundial, se opone a todo tipo de cosas que están moviendo allí, y que Dios permita que siga hasta el día que Dios quiera que esté allí. Y que este mensaje llegue hasta la Casa Blanca, que sea con usted, señor presidente Trump, que Dios lo guarde, lo bendiga, lo cubra con su sangre preciosa a usted y a su familia. Que sea el poder de Dios obrando maravilla y Dios dándole sabiduría, conocimiento, inteligencia, la unción del Espíritu Santo se derrame sobre su vida y sea como, lo veo yo, que sea como un predicador, como un pastor, que se levante allí, pueda dar un discurso cristiano en el Capitolio, le hable al mundo, a América, que América vuelva a sus pasos a Cristo. Que América vuelva los pies a Cristo. Que América vuelva los pies a Cristo. Que América vuelva a la luz, vuelva a la senda, vuelva allí a buscar como eran antes. Dios Señor, eres un hombre clave, un tiempo clave. Mi Señor, para siempre. Gloria a Dios. Cristo vive, Cristo es real. Cristo no está muerto. Maravilloso el Dios de la gloria. Cristo es poderoso. Así que sigamos buscando la presencia de Dios. Que Dios siga derramando su gloria, su poder, aunque hayan venido allí situaciones en esa nación perturbadoras, cosas malignas. El diablo la pidió para zarandearla como a trigo, pero Dios ha estado allí cuidándola, guardándola. Aunque se mire casi en el suelo, Dios de ahí la levanta, en victoria, en triunfo, en éxito. Maravilloso el Señor para siempre. Y seguimos orando por la nación de Estados Unidos, porque ha sido hasta el momento, que ha sido también, se ha mantenido firme allí, el Señor. Gloria a Dios para siempre. Igual, la luz de Cristo va a seguir moviendo en todos los Estados Unidos, en los 51 estados, que la luz de Cristo, y aún esa gente allí, atea, incrédula, agnóstica, que no quieren creer a Dios, en su palabra, en su poder, tienen que creer que Dios es el que levante esa nación. Como el día de gracia, Dios ha movido su mano poderosa sobre esa nación, y la va a seguir moviendo. Dios no es escaso, Dios no ha fracasado, Dios no es derrotado. Eso no va a derrotar al Señor. Y Dios está a favor de esa nación para levantarla, para ayudarla, para fortalecerla. Gloria a Dios para siempre. Predicadores como Billy Graham, hombres que fueron consejeros a presidentes de Estados Unidos, hombres clave como Billy Graham, que Dios te conceda
esa unción, ese conocimiento. Donald Trump, como Billy Graham fue en los Estados Unidos, un hombre clave en un día, en un momento clave, así como Billy Graham, gran hombre que fue admirado por el mundo. Muchos, más de 100 y pico de países, recorrió un gran evangelio, un gran hombre de Dios, así como ese hombre, así mucha gente, y Dios dejó allí a través de ese hombre un gran legado. Hay que seguirlo, el Señor. Eso es lo que hace la luz de Cristo en medio de las tinieblas, resplandece con poder, con gloria, que se mueve el poder de Dios. Aunque el Dios le pidió esa nación para zarandear, para destruir, acabar, Dios ha estado defendiendo y la defensa el último día. Gloria al Señor. Países azotados por esa pandemia, encarceladas casi destruidas, masacradas, porque el demonio de muerte que se está moviendo, pero está la vida de Dios, por encima está la vida. La vida es luz, luz en medio de la oscuridad, luz en medio de las tinieblas, luz en medio de esos demonios, luz resplandece, luz hará el Señor allí, su manifestación, lo necesario, lo útil que es. Gloria al Señor para siempre. Hoy vemos cómo el diablo ha ido destruyendo a Brasil. Y yo le voy a decir a usted, señor presidente de Brasil, ábrele el corazón a Dios, entréguele el corazón al Señor Jesucristo. Dios tiene el poder para seguir cambiando, pero usted abre el corazón al Señor Jesucristo. No se cierre, no terque con la gente. La gente tiene la razón, busque a Dios, entréguele eso a Dios, porque Dios es real. Dios es el que conduce las naciones. Fíjense que lo que han hecho allí, las macumbas, que ha hecho Ochú, esos demonios en Brasil que han hecho, no han parado la mortandad en Brasil, no han podido y no van a poder. El único que puede parar esa mortandad en Brasil se llama Jesucristo, la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo, luz en medio de las tinieblas. Señor presidente Jair Bolsonaro, busque a Dios. Yo un día lo vi a usted arrodillado junto con su esposa y vi que unos pastores estaban orándole a Dios y a mí me alegró. Vi como un hombre permite la oración. Me sorprende porque a veces los mandatarios son orgullosos y arrogantes y prepotentes y soberbios, pero cuando lo vi de rodillas juntamente con su esposa y unos pastores orando, colocando las manos encima de su espalda, miré, el Señor, algo. Usted permítale a Dios, deje que Dios trabaje, entrégale eso a Dios, no terque con las personas. Ese mensaje para usted en esta tarde, en este día, hoy 23 de mayo de 2020. Maravilloso Señor. Hay gente, el diablo se mete en las personas. Una persona puede estar endemoniada y no lo sabe. ¿No cree usted que el diablo se mete solamente en la gente humilde, en la gente ignorante, en la gente pobre? El diablo se mete en la gente intelectual. Se puede meter en presidentes, en alcaldes, en gobernadores. Pueden estar endemoniados y no lo saben. Permítele a Dios, abra el corazón a Dios, abra la mente a Dios. Es con usted, señor presidente de Brasil. Abre el corazón al Señor, abre el corazón a la luz. Deje de servirles a otras cosas, a los intereses. Busque la vida, busque a Dios, busque al Señor. Es tiempo. Mire cómo su nación está siendo masacrada, está siendo derrotada, está siendo destruida. Usted es una persona, déle lugar a Dios en su vida. Permita que el Espíritu Santo de Dios le muestre, le revele, le dé la palabra necesaria, le dé la sabiduría, le dé el conocimiento. Permite, bendito sea Dios. Estamos para orar por su vida. Si hay que ir hasta allá, ahora está por su vida y ministrarle allá. Mi vida, yo le he dicho a Dios, mis manos están listas para orar por cualquier persona en esta tierra. Si hay que orar por el presidente de Brasil, hay que irlo a hacer. Liberar de alguna atadura, de algún demonio, de alguna perturbación demoníaca, algo que esté moviéndose allí en ese hombre, algo que lo esté perturbando y molestando, incomodando. Esa palabra que Dios permita que esta palabra entre hasta dentro de su Capitolio también, dentro hasta su Capitolio. Recibe ese consejo, recibe esa palabra, recibe el mover de Dios. Mira que Dios va a levantar a Brasil de esa mortandad, para estar siendo arrasado, siendo destruido. Y el Señor para siempre. Permítale al Señor, permita la palabra, permita la luz de Cristo. Permita que no sigan muriendo más brasileños, pues esa inmundicia de esa bacteria, de ese COVID-19, que se corte toda maldición de demonios sobre Brasil en el nombre de Jesús. Que levántese, humíllesele a Dios como ese día que usted dobló las rodillas. Humíllesele a Dios, coloque su cabeza en el suelo, pídele perdón al Señor, doblegue su corazón, que cuesta doblegar el corazón y poderlo. Viendo cómo está esa nación destruida. No se preocupe tanto por la economía, preocúpese por las vidas de los seres humanos que valen más que la economía. Dios es real, Dios es poderoso. Usted no se meta más en problemas con Dios, busque a Dios, entréguese a Dios,
Entregue su vida a Dios, entréguese a Cristo, arrepiéntase, conviértase, abre el corazón al Señor, eche fuera todo demonio, todo lo que a usted le perturba, le molesta, lo que le habla, alguna cosa. Mi vida está dispuesta a orar por su vida. Allá decir que ir a Brasil, orar por su vida, ministrarle liberación, adentro de la casa y cortar esa inmundicia, toda atadura demoníaca, toda hechicería, todo demonio que se esté moviendo en ese lugar, todo espíritu del diablo que la gente piensa que la gente ignorante es la que es endemonia. Hay muchos presidentes endemoniados, atados por demonios, influenciados por espíritus inmundos. Demonios controlan la vida de las personas. Por eso le pido encarecidamente, dobléguese a Dios, reconozca a Dios, reconozca su poder, entréguele esa carga, entréguele ese peso, entréguele ese problema, entréguele esa angustia, entréguele todo, su corazón y su vida, su hogar y su familia, entregue el país, entrégueselo a las manos de Dios que la obre. Él tiene la medicina, gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Hoy es el día, es la hora. Esa es la luz en medio de la oscuridad. El Señor es la luz en medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad, esa luz del Evangelio, del poder, del Espíritu Santo y ese ángel que se movió y tocó al apóstol Pedro, también a ti te puede tocar, señor presidente de Brasil. Hoy es el día, es la hora. Hoy 23 de mayo del 2020. Si hay que ir hasta allá, ministrar, orar por su vida, estamos dispuestos a hacerlo. A la hora que sea, al día que sea. Porque Dios es real, porque Dios nos mueve por la misericordia, el amor, por las almas, las vidas, cómo se van. Da dolor ver. Hay cantidades. Eso debe dolerle el corazón. Y más a un mandatario, un gobernante. Si le duele a uno, que somos aquí venezolanos, nos duele ver. Y el Señor para siempre, nos duele ver la cantidad que pasa de 1000 muertos en 24 horas y cantidad de muertos, que la cifra 20.000 muertos y sigue sin parar. Y no hay, que se acerca una ola más horriblemente sobre Brasil. Brasil debe entender y comprender, algo malo se hizo, algo malo se está haciendo, y por qué, o por aquello o lo otro. Dios tiene el control, Dios tiene la palabra, Dios tiene la solución, Dios tiene la salida. No es el hombre, no son las ciencias, no son las organizaciones. Las organizaciones mienten, trabajan al brazo escondido, pero Dios es real, Dios es poderoso. Abre el corazón al Señor, humíllesele, dobléguesele, no le cuesta nada bajar ese rostro a Dios. A uno nosotros le da dolor de ver. Nosotros aquí en Venezuela, el amparo, nos da dolor ver la cantidad de muertos en Brasil. Pero inmensos esos campos que ya usan maquinaria para enterrar cantidad de muertos. A ustedes debe dolerle, al mundo le duele aquello. Lo que pasa es que todos los países tienen esas situaciones y están unas cosas y otras. Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Estados Unidos. Ya el reino, allí para los reinos de lo que es Europa, ya se ha ido minimizando un poco aquella mortandad. Y Rusia, esos países, Irán y todo aquello. Hoy veo en el continente suramericano es el país más golpeado y con más muerte. Pero busca a Dios, y busca a Dios gobernante, busquen allí a Dios senadores, alcaldes, gobernadores, busquen a Dios todos ustedes, que el presidente sea el cabecilla, que el presidente sea el que dé allí el ejemplo de humildad, leyendo la Biblia. Busque la palabra de Dios, señor presidente, miren, esa palabra, la que puede contrarrestar el COVID-19. Tiene poder sobre la muerte, poder sobre la enfermedad, poder sobre el coronavirus. Es la palabra de Dios. La oración mata esa enfermedad. La oración mata esa inmundicia. La oración hace daño al diablo. La oración fue la que movió y ese ángel vino a la cárcel, estaba Pedro, y esa cárcel se iluminó y la luz resplandeció en las tinieblas y Pedro salió en libertad por el poder de Dios. Así que la iglesia dejó de estar atada, encadenada, y salió libre, salió, porque Cristo allí, el Señor libertó a Pedro. Pedro, representación de la iglesia, salió a través al medio ambiente, allí a predicar, a hablar la palabra, y eso es lo que va a ocurrir dentro de muy pocos días. La iglesia se abrirá las puertas a nivel mundial y seguiremos avanzando. Campaña evangelística, cruzada evangelística, ministración en las plazas, en los parques, con megáfono, en las vías, como ese hombre que se paraba ya en la avenida de Nueva York predicando a Cristo. Pasaba la gente para allí, pasaba la gente para acá y mirándolo. Eso es así. Y en Europa también. ¿Por qué? Porque eso hoy hay que hablarlo, hay que predicarlo, hay que decirlo, hay que anunciarlo. Desde aquí, gloria al Señor, se anuncia. Y así que los presidentes doblen sus rodillas ante Dios. Deje que la luz sea que les guíe, no las tinieblas. Las tinieblas guían al mal. Las tinieblas entorpecen. Las tinieblas matan. Las tinieblas separan al hombre de Dios. Las tinieblas son oscuridad. Las tinieblas es el mismo diablo. Y el diablo no quiere nada. La muerte no perdona. La muerte no tiene misericordia. Cantidades de miles de muertos. Y entre más muertos,
La idea del diablo es acabar con el ser humano. La idea de Satanás es acabar con el mundo entero. Vive el Señor para siempre, pero no va a poder. Por eso decía ayer, en el día de ayer, en el libro de Jeremías 4, 27 y 28, que dice que la tierra sería destruida, pero no del todo, que no totalmente del todo, el Señor, quedaría una parte, tinieblas de la tierra. El mundo hoy está en tinieblas por esa pandemia. Esa pandemia es como una tiniebla, pero hay luz allí, resplandece en esa oscuridad. Esa pandemia es una oscuridad que ha tomado las naciones, pero está la luz de Cristo, el poder de la palabra. Por encima de esa pandemia está la luz de Cristo. Y esas tinieblas que son esa pandemia, que es esa epidemia, que es ese virus, que es esa bacteria, por encima de ese virus está la luz de Cristo que hará que eso caiga a tierra y se funda, se reviente, se parta, se vaya por tierra en el nombre de Jesús y libere las naciones completamente. Gloria al Señor. Esas tinieblas han tomado la tierra. El mundo está de luto. La tierra está de luto y está en tiniebla la tierra. Pero Isaías 60, verso 1 habla de que levanta y resplandece y mira la gloria. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia, Brasil. Será tu retaguardia, presidente Jair Bolsonaro. Será tu retaguardia. Busca a Dios. Igual, presidente de Estados Unidos, presidente Trump. La gloria de Jehová será la retaguardia para usted allí. Gloria al Señor. Sigue. Que Dios te siga usando. Que el día de mañana seas un predicador de la palabra. Un ministerio grande de fuego, de poder. Que Dios use esa lengua que Dios puso en tu vida. Señor presidente Trump, que use tu lengua, use la palabra de Dios en tu vida, y que sea un predicador, un maestro en la palabra. Cuando ya deje de ser presidente, se dedique a Dios completamente hasta que Cristo venga por su vida. Así como lo fue aquel hombre que fue muy importante en las manos de Dios, que aconsejó a muchos presidentes, fue muy usado en ese tiempo del Señor. Hombre muy gran, un hombre muy usado por las manos del Señor. Reconocido por el mundo entero, el Señor. Tú también allí, si te dejas seguir dejando usar. Por eso es que fue elegido y está allí, porque Dios lo colocó allí. No fue la gente, fue Dios. Y que Dios se encargue de, Dios sane allí la tierra de Estados Unidos. Dios sane la tierra de allí de Brasil. Dios sane la tierra de Venezuela. Dios sane la tierra de Colombia, el Señor. Dios sane la tierra de Europa con el poder de esa palabra, Señor amado. Eso es. Dios siga guardando esas naciones bajo la mano de Dios poderosamente. Gloria al Señor. Yo sé que hay un proceso del momento del águila. El águila, el plumaje. El momento que el águila, allí se saca las uñas, se rompe el pico, se quita las plumas y pareciera que el águila perdiera todo. Pero después esa águila, después vive los otros 30 años. El águila vive 40 y 30, 70 años. Es el animal que vive más, lo que casi un ser humano vive en este tiempo, casi los 80 años. Pero en el momento tiene que tomar una decisión, porque llega un momento que las alas le pesan demasiado, las uñas se le ponen rígidas, el pico se le pone hacia abajo, y ahí no puede ella. Tiene que tomar una decisión dolorosa, pero tiene que hacerlo, si quiere vivir el resto de años que le queda por delante. Maravilloso el Señor. Y lo hace, después el tiempo, un proceso de 5 meses, y luego ella, cuando nace todo, sale un águila diferente, una águila joven, y es la misma, porque fue cambiada. Así Dios quiere cambiar todo Estados Unidos, ese modelo viejo, cambie ese modelo viejo, esas plumas viejas, todo aquello, y que se enrumbe en el futuro, en Dios, que le abran las puertas a Dios. Ustedes los americanos abran las puertas al Señor, entréguense a Cristo, entreguen todo eso, los ateos dejen de ser ateos, los agnósticos, allí los homosexuales, lesbianas, las prostitutas, allí el movimiento abortista, todo aquello, entreguen todo eso a Cristo y abren el corazón al Señor todo. Del presidente para abajo, ya Dios allí ya lo ha tocado y ha puesto un hombre que tiene conocimiento y ama a Dios y cree en Dios y le sirve a Dios, y todos los que están allí alrededor, el señor vicepresidente y todo aquello, bien Señor, los pastores están allí con todos ustedes, pastores, llénense más de Dios, más del poder de Dios, y ministren al presidente y oren por él allí y mantengan la nación allí bajo la gloria de Dios. Eso es lo que hay que hacer por cada presidente, cada vida, cada persona en este mundo. Pedirle el poder de Dios, que se encargue de todo. El poder de Dios resuelve todo. La luz de Cristo en medio de las tinieblas resplandece y se mueve Dios. ¿Qué va a hacer usted con esa tiniebla? ¿La va a tener o la va a desechar? Usted decide, usted toma decisiones. ¿Qué le gusta a usted más? ¿La luz o las tinieblas? Sé que siempre la gente cuando llega la noche prende el bombillo, porque la luz del sol, la luz del día ya no hay. En el momento son 8, 12 horas
de oscuridad. Y la gente pues inventó las plantas solares, plantas eléctricas, linternas, bombillos para estar con la luz. Entonces quiere decir que la luz es apetecible, la luz da seguridad, la luz trae un ambiente favorable, la luz viene de Dios, la luz es energía, la luz, el Señor alumbra, la luz es resplandor, como dice los hebreos, es el resplandor de la presencia de Dios. Entonces eso nos trae la seguridad. ¿Qué va a hacer usted? ¿Con qué se va a quedar? Usted decide, usted escoge. Dios lo coloca en un punto que usted escoge, el bien o el mal, la luz o las tinieblas, Dios o el diablo. ¿Qué quiere escoger usted? Y ustedes, presidente, quieren escoger ustedes. Ahí está la puerta abierta. ¿Por qué? Porque Dios no puede escoger por ustedes, ni puede tomar decisiones por ustedes. Ustedes tienen un libre albedrío y Dios respeta esa voluntad propia que ha puesto en ustedes. Y ustedes amigos, ustedes hogares, ustedes familia, ustedes hermanos, amigos, usted que está pasando esta situación fuerte, usted que está durmiendo en ese puente, debajo de ese puente, en esa caja de cartón, en ese andén, para usted permita que la luz de Cristo también le resplandezca en esta hora de la tarde. La luz de Cristo, usted familia, usted hogar, que no haya que hacer, deje que la luz de Cristo también lo arrope allí donde usted se encuentra. Maravilloso Señor, usted escoge, ahí está la palabra. Hasta aquí Dios me ha permitido traer el consejo en esta hora. Gloria al Señor. Y que Dios me lo va a seguir bendiciendo. Saludos. Saludos aquí. Saludos de Luz Torres Gómez, Luis Rodríguez Prada, Daniel Antonio Flores, Milena Pérez, Tatiana Caterina Cubides y Pati Galindo. Saludos. De Cúcuta, Colombia también. De Cúcuta mandaron un saludo también. Sí. Bueno, a todos los hermanos, amigos, hermana Milena, todos aquellos de Cúcuta, de Arauca, hermano Parada, hermana Milena, todos, muchas gracias porque están pendientes, están allí conectados. Espero que la palabra haya sido bien clara, que Dios haya usado la lengua del hermano Elías, aquí su servidor, amigo, el Señor, que Dios les guarde. Muchas gracias por su saludo. Los recibo con amor, con cariño. Les amo en el Señor a todos ustedes. Les apreciamos, les queremos, hermano, a todos los hermanos, los pastores, hermano pastor de allá de Flor Amarillo, hermano William, hermano Egar, hermana allí el Señor, de allí del 12 de octubre, cada hermano, están todos allí, el Señor, bajo la gloria del Señor. En este momento voy a cerrar con una oración por cada uno de ustedes en esta hora. Nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso Señor, en este momento, Señor amado, pido a Dios por cada vida, Dios mío, que ha mandado saludo en esta hora, Padre. Dios mío, Señor de gloria, Padre. Cada persona que ha mandado saludo, Padre de la gloria, el saludo, Señor, en esta hora de la tarde. Que Dios les guarde, les conceda bendiciones grandes y poderosas, Padre. Dios mío, en esta hora, Dios mío, enviamos la palabra de sanidad sobre aquellas naciones afectadas, Señor. Mira, Dios mío, el presidente de Brasil. Dios de los cielos, que esta oración entre hasta el Capitolio, Padre. Que Él pueda ser, Dios mío, Padre, quebrantado por la palabra del Señor. Rompe esas cadenas allí, Señor amado. En el nombre de Jesús, rompe todo demonio de muerte que se mueve en Brasil. Demonio de muerte, te vas de Brasil. Te vas de Brasil, demonio de muerte. Dios mío, lo que no hizo la macumba, ni Oshú, ningún demonio de eso invocado, no lo va a hacer ni lo va a hacer nunca. Pero Cristo, la luz de Cristo lo hace, lo rompe allí todas las cadenas, ligaduras. En nombre del Señor para siempre, Padre amado. Dios mío, mira los países, nuestro país, Venezuela, Colombia, Europa, España, Italia, Dios mío, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos. Guarda a cada persona, Padre amado. Rusia, todos los lugares donde ha afectado ese virus, esa pandemia, Dios mío. En el nombre de Jesús, obliga a que se vaya esa inmundicia. Le obligamos a irse en el nombre de Jesús. No le pedimos permiso, se le da una orden celestial. En el nombre de Jesús, por la palabra, por la palabra, por la palabra. En el nombre del Señor, por la palabra. Dios mío, que estas oraciones entren hasta esos presidentes, hasta la casa. Dios mío, hasta la Casa Blanca. Adentro hasta Miraflores, Dios mío. Que entre hasta el presidente Nicolás Maduro, Dios mío. Que la presencia de Dios lo arrope allí, Padre amado. Su gloria se manifieste en su esposa, en Silvia Flores. Dios mío, y en todo lo que trabajan allí, Padre amado. Revele la palabra, revele su palabra a este hombre, Señor amado. Toca la mente esta vida, Padre. En el nombre de Jesús, Rey de Gloria, Padre.
Dios mío, presentamos en tus manos, Señor de gloria. Sigue ayudándole, sigue mostrando su gloria, su poder aquí a Venezuela. Dios mío, Padre de la gloria. Presidente Duque aquí en Colombia, Señor amado, sigue dándole la estrategia, la forma, la manera. Dios mío, cada día para gobernar muchísimo mejor todavía, Padre amado, cada día. Sigue ayudándole, Dios mío. Los ministros, los alcaldes, los gobernadores, todo está en tus manos, Señor amado. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Espíritu de Dios, ahora envía sanidad al cuerpo enfermo. Cuerpo de la hermana Milena, Dios mío. Se va todo síntoma, Dios mío, de problemas respiratorios, problemas de azúcar en la sangre, se va fuera en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Y a Dios mío, los hermanos, Dios mío, dolencia en los huesos, dolencia, Dios mío, en el corazón. Se va tu demonio de muerte, se lo reprenda. Brujería, hechicería, encantamiento. Se apagan los tabacos en el nombre de Jesús. Los alfileres localizadores. Se va por tierra en el nombre de Jesús. Dios mío, se cae a tierra ahora mismo. Trabajo de brujería, los altares de demonios, los altares de brujos, los santeros, los paleros, los espiritistas, Dios mío, Padre amado. Dios mío, se va por tierra toda el diablo, enfermedades impuesta en el nombre de Jesús. Demonio de muerte, suelta esa vida. Demonio de muerte, te vas. Demonio de muerte, suelta esas vidas en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Ahora mismo se va a tierra, ahora mismo. Oh, poder de Dios, amado. Rompe las cadenas, las ligaduras, los ligamentos. Dios mío, tierra de cementerio, el varón de cementerio. Dios mío, María Negra Tomasa. Dios mío, la India Rosa, la India Mara, la India Tibisay se va por tierra. El indio de Caipuro se va a tierra. Santería, brujería de demonios inmundos son reprendidos y echados fuera en el nombre de Jesús. Se quema, se parte, se deshace esa inmundicia. Dios mío, Padre amado, se ora, Dios mío, por ese virus. Se ora por esa bacteria, se va por tierra. Consume esa bacteria. Consume esa bacteria. Ese hombre que está ya agonizando. Ese hombre que se siente ya ahogado, asfixiado. Esa trombo en las venas que no le da. Dios mío, que la sangre no le sube el oxígeno, no le sube al cerebro. Dios mío, la sangre no le sube, no le va al corazón, a los pulmones. Dios mío, por el poder de la palabra. Sea por tierra. Demonios, enfermedades de COVID-19. Reprende ese demonio inmundo. Por el poder de la sangre de Cristo. Aplico la sangre de Cristo a esa bacteria llamada COVID-19. Quema esa inmundicia, desaparezca esa inmundicia. Se va por tierra porque se va por tierra en el nombre de Jesús. No le pedimos un favor, será una orden celestial en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, se va por tierra, demonio inmundo, demonio de enfermedad, demonio de depresión, demonio de dolencia, demonio de incredulidad, demonio de muerte, demonio de brujería, demonio de idolatría, demonio de homosexualismo del diablo, lesbianismo, prostitución, drogadicción, alcoholismo. Se va por tierra, suelta las vidas, las tinieblas huyen. Porque la luz de Cristo las confronta, las echa fuera en el nombre de Jesús. La luz de Cristo confronta esas tinieblas ahora mismo. Dios mío, la luz de Cristo allí, Padre amado, en esa cárcel que se movió. La luz de Cristo así también se mueva en las iglesias. Dios mío, los pastores, las vidas, los hombres de Dios ahora mismo. Oh, Padre amado. Oh, Espíritu de Dios, Señor, de gloria, Padre. Dios mío, tú eres grande, eres poderoso. Mueve tu reino poderoso, el reino de poder. Dios mío, lo sobrenatural de Dios aquí y ahora. Dios no tiene que pedirle permiso al diablo, no tiene que pedirle permiso a los demonios, no tiene que pedirle permiso a las enfermedades para él hacer sus maravillas, Dios mío, Padre de la gloria, para manifestar su gloria, manifestar su poder, manifestar su maravilla, Rey de gloria, Padre amado. Dios mío, Señor amado, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder sobre cada enfermo, problema, Dios mío, del apéndice, problema del colon, problema del esófago, los ojos, los oídos, los pulmones, los riñones, problema, Dios mío, los tendones, Dios mío, los tejidos, los cartílagos, Dios del cielo, migraña, dolencia, infarto cardíaco, problema respiratorio, problema de tensión alta, se va por tierra. Dios mío, todo maleficio, toda toma mala, toda agua encantada se va por tierra. En el nombre de Jesús se arraiga toda enfermedad. Por el poder de la palabra, por la luz de Cristo huyen esas tinieblas. Las tinieblas huyen en el nombre del Señor. No tienen cabello, tienen parte ni arte, demonios inmundos. Son confrontados, echados fuera. Brujos inmundos, hechiceros, santeros, espiritistas, Dios mío, son quemados, destruidos. O toda obra del diablo, se apagan los tabacos.
En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Dios del cielo, Padre amado, toda diabetes del diablo, toda enfermedad, todo cáncer, todo sida es quemado. Ahora mismo se seca, se muere esa enfermedad. Se muere esa enfermedad. Se muere ese virus de COVID-19 del diablo en el nombre de Jesús. Se muere ese COVID-19. Se mueve en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Se mueve tu gloria. Se mueve tu poder. Se mueve tu maravilla. Se mueve tu palabra. Se mueve, Dios mío, Padre, su presencia. Muévelas, Dios mío, sobre ese lugar. Muévelo sobre esos lugares. Mueve sobre los presidentes. Allí atado, encadenado, atado, amordazado, endemoniado. Señor, reprende esos diablos inmundos. Demonio de torpeza, demonio de oscuridad, demonio de tinieblas, sea por tierra. Dios mío, ese oscuro, Padre amado, lo oscuro de estas tinieblas se cae a tierra, Padre. En el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo es aplicada sobre cada vida, sobre gobernantes, sobre alcaldes, sobre presidentes, sobre los médicos, sobre los especialistas de la salud, sobre todo, Dios mío, Señor amado, sobre las Fuerzas Armadas, sobre Dios mío, la Cruz Roja, sobre todo aquellas vidas que están allí afectadas, los que están en recuperación, que se sigan recuperando rápido, Dios mío, y los afectados, Dios mío, se sanen totalmente, Padre amado, y guárdalos y presérvalos, Dios mío, la línea de la sangre de Cristo sobre cada vida, cada persona, Dios del cielo. No permita que más nadie, Dios mío, se siga contagiando, Señor amado. Preserva, mantenga, Rey de Gloria, arraya esa inmundicia, que se muera ese COVID-19, que se muera esa pandemia, que se muera, Dios mío, esa epidemia satánica, diabólica, por el poder de la palabra, que se muera en el nombre de Jesús, que te mueras en el nombre de Jesús, te mueres pandemia del diablo, te mueres epidemia del diablo en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, se seca como se secó la higuera, allí que maldijo Cristo, aún hasta las raíces se secaron, que se sequen las raíces que produjo esa pandemia, esa epidemia, ese COVID-19, todo coronavirus del diablo se muere, se desaparece en el nombre de Jesús. Aquí el único que nosotros coronamos es a Cristo, la corona de la vida, la corona de Cristo y que nos ha dado a nosotros, Dios mío, Padre amado, poder de Dios, que se muera esa bacteria en el nombre de Jesús, se aparezca de esos pulmones de esas personas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Declaro, decreto y establezco tu palabra, tu poder sobre cada vida, sobre cada persona en esta hora, Padre. Que el Señor le bendiga, Dios le guarde poderosamente. Gracias por lo que hiciste, gracias por lo que harás, gracias por lo que estás haciendo, Padre amado. Que Dios le bendiga poderosamente. Que le habló para todos ustedes el hermano Elías Peña, de aquí del Amparo, Venezuela, barrio Los Laureles, aquí. Iglesia, Movimiento Misionero Mundial. Dios bendiga a la hermana Pepa Evangelista allá en España. Dios le siga bendiciendo, siga guardando. Maravilloso el Señor, y siga guardando. Aquí está la niña que usted miró allí, por medio de esa niña que está encantada de la oración que estoy haciendo por las vidas. Aquí la tengo a un ladito, me está viendo, está viendo conmigo. El Señor es muy linda, muy preciosa. Y aquí el hermano Giovanni la va a mirar aquí, maravilloso el Señor. Poderoso Espíritu de Dios. Esa es la niña que Dios allí le ha dado allí a la amiga Ismenia, una niña muy bonita, y que Dios siga bendiciendo, siga guardando. Es un tesoro, una bendición. El día que se le oró, según domingo, se le oró, esa niña allí prácticamente se movía en el estómago de la madre. Fue tocada por el Espíritu de Dios. La niña venía con un problema, con una situación, pero Dios hizo que llegara al puesto y la niña naciera normalmente. Maravilloso el Señor. Así que esta niña es una bendición de Dios. Esta niña es la que ha salido, la que salió con todos los reglamentos del tapaboca y todo. El Señor, una niña muy preciosa, muy bonita, y que Dios siga bendición, siga guardando. El Señor, que Dios le bendiga para todos ustedes, que les habló el hermano Elías, que les guarde esta oportunidad. Hay otras personas creo que escribieron allí. Amén.